¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches, tardes, noches, 5:30 de la tarde, hora Pacífico. Bienvenidos a mi canal IM Dance Channel. Estamos transmitiendo desde, como que por primera vez, desde TikTok, desde YouTube y desde Instagram. Estamos aquí en vivo para platicarles hoy sobre un tema que tengo, pues que ya lo medio así como que lo trabajé para hablarles a ustedes sobre este tema que me encanta, que es temitas de desarrollo personal para todas aquellas personas que se dedican a la danza y que les pueda servir. En este caso es sobre la motivación en la danza. La motivación en la danza. Bienvenidos Instagram, TikTok, YouTube, a todos los que se van conectando. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, repito, vamos a hablar sobre la motivación en la danza. ¿Qué es este rollo de la motivación y por qué es necesario que lo integremos en nuestro quehacer dancístico? Bueno, pues ya sabemos que esto de la motivación, pues en la vida pues sí que me ha tocado pues vivirla y tener que trabajar en ella para poder solventar en esta profesión tan demandante, ¿no? Que necesitas mucho de tu trabajo personal para poder sobrellevar esto, querer hacer las cosas, querer dedicarte de lleno a la danza y casi motivarte, ¿no? Entonces voy a dar aquí como unas especie pues, de conceptos, de ideas, de sugerencias que espero les puedan servir. Bienvenidos a la plataforma YouTube, aquí estamos conectados, bienvenidos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo con la motivación en la danza, para los que nos dedicamos a dar clases, para los que somos bailarines, estudiantes, coreógrafos, directores, para todas aquellas personas que nos dedicamos. Es bien importante la motivación en la danza. Bueno, les invito a que se vayan a la plataforma de TikTok o de YouTube, por favor. Vamos a empezar con este tema que ya lo traigo casi como que cocinadito, y vamos a empezar mencionándoles que esto de la motivación, pues acuérdate que esto es como un impulso, una actitud, un estado de ánimo que te ayuda a mantenerte en acción porque te impulsa a lograr una necesidad, un objetivo o un logro. Entonces, buscando, ¿verdad? Y te enteras que esta palabra es una palabra latina que proviene de motivus, que significa movimiento, y el sufijo ción, la terminación de motivación, pues significa que como este efecto de acción o de un efecto. Entonces, si te das cuenta, pues cada persona necesita un motivo distinto para motivarse. Entonces, déjame ver cómo vamos aquí. Nada de nada. Ya sé. Bueno, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? No nos escuchan por acá por Instagram, ya lo resolveremos. Pero yo les digo que váyanse a TikTok o a YouTube. Ok, cada persona tiene distintas motivaciones y dependerá de ella, pues el grado de motivación que tiene para conseguir lo que tú deseas. Es decir, si un atleta que quiere participar en los Juegos Olímpicos tendrá que estar, súper motivado para realizar estos entrenamientos pertinentes. Obviamente tienes que cuidar la alimentación, tienes que ganar campeonatos, tienes que acumular experiencia para poder asistir y hacer un buen papel, obviamente, en los Juegos Olímpicos. O bien, si estás, por otro lado, una persona que va a empezar un curso universitario porque desea ser bailarina o maestra y su pasión es bailar o enseñar a estudiantes, pues se enfocará totalmente en aprender y aprobar los exámenes para lograr este objetivo. ¿Sí me entiendes? Se dice, ¿verdad? Ya me dirán los psicólogos, ¿verdad? Yo no soy psicóloga, soy comunicadora y me dedico a la danza, a la investigación,
a la crítica. Y bueno, pues tengo también trabajo sobre estas partes de desarrollo personal para la danza, pero se dice que hay varios tipos de motivación. Uno de ellos, las más conocidas, es la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Los clasifican de variadas formas, también como una motivación negativa y positiva, pero como que las más comunes son la motivación extrínseca. ¿Qué quiere decir esto? No, ¿qué quiere decir esto? Que la motivación extrínseca se trata de algo externo al individuo, o sea, de algo que a mí me repercute de mi entorno, que me va a hacer que yo tenga una determinada motivación, aquello que proviene del exterior y que supone como una motivación para que yo pueda conseguir X logro, X objetivo. Ok, ¿qué quiere decir esto? A ver, por ejemplo, una motivación extrínseca que podría ser, pues está este rollo de cuando yo qué sé, voy a un workshop o a un congreso de danza y veo un montón de gente que está, hombre, que las veo que compartimos el salón, compartimos escenario incluso, que compartimos las charlas, que compartimos el espacio y te emocionas de ver toda esta cantidad de gente que viene de diversas partes de, ya sea de la República Mexicana o a nivel internacional, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de alguna manera tienes esa motivación extrínseca que la adhieres a tu persona y llegas así como que a tu casa o a tu institución y dices, yeah, conocí mucha gente, vengo bien motivada, vengo bien contenta, vengo... Y bueno, pues llegas así como que motivada, ¿verdad? Esta motivación intrínseca es lo que yo de pronto les digo a mis estudiantes de toda la vida, o por ejemplo cuando doy asesoría de tesis, es una cosa como de esta motivación por hacer algo que te tiene que salir, mírame las manos, de aquí, de las entrañas, te tiene que salir de las entrañas para que tú puedas como automotivarte y esta emoción que te da por levantarte en las mañanas como un resorte así, mira, ¡pum! Como un resorte que te levantas. ¿Sí me entiendes? Así que te levantas así, de esas de que andas bien animado. Y esa motivación que te sale de dentro, del interior, es la motivación intrínseca, que es la que vas a tener que utilizar pues continuamente, ¿no? Yo diría que es como que ese trabajo es prácticamente diario, ¿verdad? Para que tú lo puedas trabajar, ¿no? Yo diría que esta motivación, no sin antes, tú de antemano te estás planteando unos objetivos, estoy mirando como a varias cámaras, te tienes que plantear diferentes objetivos, lo que tú quieras, a donde tú quieras, o sea, es como, ¿cuál es tu sueño? ¿No? Y sabes que tenerlo así como en una postal así al lado de tu mueble, y que tengas una razón, una foto con lo que te identifiques, ¿verdad? Para que tú puedas recordar que tú cada día te levantas por una razón importante, un motor. Si tú no tienes un motor que te haga que te active todos los días, es muy difícil que llegue otra persona y te diga, ay, sí, mija, pues lo has hecho muy bien, sigue así. No. Primero tiene que partir como de aquí adentro. Y obviamente lo que te provee el entorno es un plus, es una ganancia, es una maravilla que tú puedas utilizar. Mira los ojazos que se me ven aquí pásense también al TikTok que se me ven los ojos así de órales. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que checar sacarle partido a todo lo que te rodea, júntate con personas nice, que te ayuden, que te den para arriba. Y aquí es a donde yo vengo a la siguiente parte, esto de la motivación negativa, ¿sí? Que viene determinada por evitar algo negativo que puede ocurrir si no realizamos algo en concreto.
O sea, por ejemplo, la persona que necesita perder peso y le recomiendan ejercicio para evitar problemas de salud. O sea, ¿sabes? Como esa motivación de que si no, te va a pasar esto, ¿sabes? Y esta motivación positiva, pues que está relacionada más que nada con lo que te apasiona, ¿verdad? Y realizar este tipo de acción en el tiempo para conseguir tus propósitos, ¿verdad? Porque lo que haces, lo haces para que te sienta bien y pues porque los beneficios serán de tu agrado y sabes que vas a estar bien, ¿me entiendes? Esto es una motivación positiva. Como estudiar una carrera de danza, en este caso que estamos hablando sobre la motivación de la danza, ¿ok? También es importante reconocer, no sé si te has topado dentro de tu mundo de la danza, en un salón de clases o en el escenario, o una amiguita que se dedica a la danza. Y ves que hay estudiantes y profesionales de la danza muy motivados. Se caracterizan precisamente por esta gran persistencia en el entrenamiento y obviamente para combatir este aburrimiento, la fatiga, incluso el dolor, o sea, que eso es el dolor del cuerpo, ¿no? Que te puede como, pues, puede ser más fuerte esto de la motivación que el hecho que tengas un dolor en una cierta parte del cuerpo, ¿no? Entonces, de hecho, los bailarines, bailarines y bailarinas más motivados dedican su tiempo y esfuerzo a, ¿cómo se llama? A mejorar su rendimiento. Y bueno, si tú checas estas características, pues las vas a encontrar como, pues son personas que tienen alto entusiasmo en clase y en los ensayos, también tienen un elevado interés por aprender pasos y técnicas nuevas que conduzcan a la mejora de la ejecución. Obviamente también tienen un buen manejo, porque ¿quién dijo que a lo mejor algún día que yo me levante desmotivada? También se vale, o sea, no es como que mi fin del mundo que un día amanezca toda agüitada, toda así, oh, sí, estoy triste, me bajó la regla, algo así, no sé. Entonces, se vale que puedas estar así agüitadona, pero tampoco lo que no puedes permitir es que eso te gane todo un gran momento, ¿sabes? O sea, o que te impida a llegar a un objetivo que eso no lo impida, o sea, no tiene por qué, ¿me entiendes? Este, déjame ver si, voy a hacer como una pequeña parada. Una pequeña parada. No sé, ahora sí que me agüita que no se pueda ver en Instagram. Ay, sí, pero no dejo de estar desmotivada. ¿Sabes? Ya resolveremos este problemita porque no sé por qué, en serio, no sé por qué no agarró esto de... A ver. O sea, me ha dejado en blanco. Bueno, vamos a seguir. Vamos a encontrar también personas muy entusiasmadas, con gran motivación, cuando, bueno, pues son los primeros que llegan a la clase o los últimos en irse, son los que tienen una super motivación, en un elevado interés por aprender pasos, técnicas nuevas, andan revisando todo, ¿sabes? Están muy atentos a las correcciones, no es como que, ay, me corrigieron y al día siguiente ya se me olvidó que me dijeron y vuelvo a repetir el error. Entonces son gente que está súper alerta y obviamente tienen un como mejor aprovechamiento de todo, o sea, mejor rendimiento. Obviamente se nota que tienes tus objetivos muy claros, muy específicos, muy concentrados. Ok, estoy checando aquí las plataformas porque es súper complicado esto de estar con 3 plataformas al mismo tiempo, la verdad. Ok, entonces, repito, esta gente la vas a detectar así, mira,
de volada, de volada. Ahora, ¿qué es lo que yo te digo? O sea, ¿cuál es como, porque no nada más es aquí decir, ay, hablar de la motivación y motívate como puedas? No, 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 o sea, te voy a dar como algunas sugerencias que, pues no sé, igual y si pudieras tú como poner en práctica o aplicar o yo qué sé. Pues es una propuesta, ¿no? Una idea. Una idea. A ver, estoy así como que checando las plataformas, a ver cómo vamos. Ok, una sugerencia que yo propongo para practicar la motivación dentro del campo de la danza. Si estamos, por ejemplo, con un grupo de estudiantes o de bailarines profesionales, etcétera, etcétera, sería como muy interesante, perdón, trabajar en dinámicas de grupo. O sea, aparte de lo que tú ya realizas, depende, o sea, si das clases o montas una coreografía, yo qué sé. La idea es que tú practiques con dinámicas de grupo que te ayuden a generar obviamente más motivación en los estudiantes porque como que los vinculas, ¿sí me entiendes? Los vinculas. La idea es que mejoren la comunicación y que se ayuden a hacer las tareas en conjunto, se ayudan unos a otros, se corrigen y es bonito el poder aprender a trabajar en equipo. Entonces por eso creo que las dinámicas de grupo pues es una buena idea reforzarlo para este trabajo de motivación, ¿verdad? Inténtalo. Mira a ver si te funciona y me dejas por ahí en comentarios si en una de esas has aplicado dinámicas de grupo, ¿verdad? También estas dinámicas de grupo te pueden servir muchísimo para el agobio, para el estrés, aparte de que te diviertes, te ayuda a mantener la mente, ¿sabes? Como ¡pum! Chispilla, ¡pum! Entretenida. Entonces es muy importante que tú puedas mantener saludos por ahí. Estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Estamos hablando sobre la motivación en la danza, ¿ok? No sé si se oye, pero a ver, estamos aquí siguiendo, estoy así como que parando y volviendo porque me están entrando mensajes por todos lados y entonces pues eso, no sé por qué no sé si me pueden decir si se oye, si me dicen, me dejan así como que me lo teclean. Ok, cuando tú practicas dinámicas de grupo, también las instituciones que trabajan en equipo y se desarrollan se vuelven como más productivas y tienen una mejor comunicación. Entonces, sí que te recomiendo que tú puedas practicar estas dinámicas de grupo en tu grupo, con tu grupo de estudiantes, con tu grupo de profesional. Y bueno, pues es lo que te quería contar. Por otro lado, cuando tú trabajas en la motivación, pues no es como que no te va a caer, no es como que la motivación te va a caer del cielo. No, ya les dije que no va a caer del cielo. No va a caer nunca del cielo. Incluso si esa motivación es extrínseca, yo te recomiendo que incluso la puedas provocar tú. O sea, quiero decir, si tú vas a ir a un ¿cómo se llama? A un congreso de danza. ¿Sí me entiendes? Si vas a un congreso de danza, búscalo, o sea, googlea, busca espacios donde tú puedas convivir con otra gente que no conoces, que te puedas relacionar, que puedas vincularte, que puedas emocionarte con esta gente. Pues mira a ver cómo provoca esa situación para que tú puedas también lograr esa motivación. O sea, si tú tienes un objetivo bien claro dentro de la danza,
Oye, te voy a decir una cosa y una sugerencia, recomendación. Nadie va a cuidar ni a velar de tu carrera de danza. Eres tú la persona que se va a encargar de velar. Ni tu tía, ni tu vecina, ni tu amiguita, ni tu tío, ni tu prima, nadie más que tú se va a encargar de estar cumpliendo tus objetivos dentro de la danza. Por eso es bien importante que esta motivación nunca, nunca, nunca decaiga. ¿Sí me entiendes? Nunca decaiga. Estamos aquí en vivo desde Instagram, YouTube y TikTok, pero me parece que no se está escuchando en Instagram. Bueno, no importa, luego lo voy a checar el porqué, el motivo por el cual no se escucha, ya lo hablaré y lo grabaré después por ahí, sí, eso. Entonces, eso, busca, provoca que tú generes situaciones para motivarte. Aparte de esta importancia de que tú por dentro, desde tus entrañas, pues generes también esta como automotivación, ¿sí me entiendes? O sea, eso está curada que tú puedas decir, wow, estoy así como súper power, súper contenta, hoy voy a bailar mejor que nunca, y si no sé qué, y si hoy no me sale una pirueta, pues no me agüito, mañana le continúo y le sigo y con ánimos, porque ¿quién es la gente de tu entorno para decirte cosas? Nadie, más que tú. O sea, si tú vas así, me pongo aquí, si tú vas así como los caballos, que no miras ni para acá, ni para acá, y mucho menos para atrás, pues te das cuenta que pues que tienes un objetivo bien claro y la motivación va como a disminuir en un menor rango. ¿Sí me entiendes? En un menor rango. Entonces lo que queremos evitar es eso, ¿no? No los estoy regañando, así hablo. Entonces eso es lo que yo les quería decir, ¿no? Respecto al tema de la motivación, o sea, yo te digo que date tu tiempo, digo, si un día amaneces agüitadón, ¿sí? Date tu tiempo, genera, date un espacio, descansa, busca cómo entretenerte para aligerar esa mente, ¿verdad? Y bueno, pues de momento así como que recuperarte, ¿verdad? Ok. Yo, por ejemplo, como que también doy como esa sugerencia a instituciones o a personas que tienen a cargo grupos o algo así, pues que también yo creo que los maestros estamos como con esa responsabilidad, no toda, pero sí en gran parte, digo no toda porque es 50-50, ¿no? O sea, yo te motivo como maestra, pero pues tampoco me dejes todo el peso a mí, ¿no? O sea, sí es muy importante que los maestros tengamos como estas técnicas, herramientas, conocimiento del tema de motivación para saber cómo vamos a llegar a motivar a tus estudiantes de manera asertiva y que en vez de desmotivar al estudiante, motivemos al estudiante y que hagamos correcciones de manera siempre en positivo. O sea, esa parte creo que tiene que ser como vital, súper, súper, súper vital. ¿Ok? Entonces creo que también es importante que los maestros pongamos en práctica en algún momento de nuestras clases o algo así, estas técnicas incluso de respiración y relajación. Es como calma, que no cunda el pánico. ¿Sí me entiendes? Porque, como te digo, las situaciones pueden pasar. Yo no te digo que no, o sea, a lo mejor nos ha sucedido algo personal que luego vamos y lo transmitimos en la vida personal
a la vida pues de formación en nuestra clase o incluso en una función o cuando estoy en un ensayo o algo así y a veces es como inevitable. ¿Sí me entiendes? Es inevitable y pues ¿cómo le haces, no? Pues tienes que hacer así como tripas corazón y dices, bueno, ok, me calmo, me relajo, no pasa nada, días tenemos malos todos y no hay por qué salirnos como del huacal, ¿no? Seguimos con nuestra ruta, seguimos con nuestros objetivos, nuestros logros, nuestras metas y es importante que lleguemos a ese punto, ¿no? Y que nada nos pueda afectar. Eso es bien importante. ¿Ok? Es bien importante que utilicemos esta parte cooperativa en vez de fomentar tanto esta parte competitiva que a lo mejor nos va a causar ahí un trastorno. ¿Sí me entiendes? O sea, más el trabajo de equipo que esto de la individualidad. Yo creo, ¿no? Ha funcionado que cuando tú trabajas más en ese modo, logras muchos más efectos, no nada más individual, sino a nivel colectivo, ¿no? Que también es muy importante, ¿verdad? Entonces, es también muy importante que tú puedas compaginar los estudios académicos y las actividades cotidianas de tus estudiantes, en el caso de que seas maestro, ¿verdad? Que puedas, pues eso, compaginar esto. Y bueno, también esta parte lúdica, también la puedes puedes aprovechar este recurso, ¿no? Este recurso lúdico que nos hace que podamos aprender estando sintiéndonos como, ¿sabes? Como bien, con una sonrisa en la cara. Así, mira. ¿Sabes? Entonces es muy, muy importante, de verdad, se lo digo de verdad. Estamos en IM Dance Channel por TikTok, YouTube y por acá en Instagram. Pero creo que tenemos una falla técnica por Instagram que luego lo vamos a corregir. Anyway, estamos casi, por finalizar esta sesión. ¿Qué te digo yo? Con el tema de la motivación. Me pueden hacer preguntas, me pueden dejar comentarios, me pueden decir qué onda, díganme qué. Sí, ¿qué te voy a decir a ti si eres alumno, si eres alumna, un estudiante en formación de danza, perteneces a un grupo? O sea, ¿qué te puede ayudar para que trabajes la motivación? En primera, nadie te puede poner aquí, o sea, nadie te puede poner, ¿sabes? Ni obligar a hacer algo que a lo mejor tú no quieres hacer. Dices, es que estoy en la danza y estoy obligada. Uy, ya valimos. O sea, porque primero tienes que estar en la danza y estar porque estás con una pasión que no te la acabas, o con una pasión súper grande, que te llena todo, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, ¿qué buscas? ¿Qué quieres hacer para buscarte, para automotivarte de alguna manera? Esta cosa que te sale de aquí de las entrañas. O sea, yo te recomiendo incluso que tomes otras clases de danza, ve videos de danza, inspírate, busca tus personas que te encanten, ve a funciones, como te digo, ve a funciones de danza, comparte, lee frases también de motivación, ¿por qué no? Realiza actividades, como te digo, si quieres ir a una competencia, a un workshop, o sea, seminarios, cursos, etcétera, etcétera. Estudia más carreras, conoce otras actividades que te complementen y te inspiren, o sea, no nada más danza, a lo mejor
te metes a pintura, te metes a escritura, yo qué sé, hacer esculturas, algo que te complemente y te inspire para tu danza. ¿Por qué no? O sea, vete de viaje, relájate, relaja tu mente para que llegues más motivado a tu siguiente curso. Busca siempre trabajar tu desarrollo personal. No lo puedes dejar de lado. Eso es como tu pequeña vitamina que te vas a estar tomando diario. ¿Sí me entiendes? También es muy importante que la motivación no la trabajes como por sí sola. Hay muchas cosas que pueden ayudar a complementar, como el hecho de que te sientas bien. Y eso a lo mejor implica llevar una buena alimentación, descansar bien. Ya hablamos la otra vez sobre el descanso. Puedes encontrar el video de el descanso por YouTube, @imdanceChannel. Ahí puedes encontrar ese video en la sección de live. Ahí lo puedes encontrar. Y para que veas que la motivación no trabaja sola, ¿no? O sea, tú tienes que como identificar en qué posición estás en ese momento. O sea, ¿cómo estoy llevando el tema de la motivación? ¿Me están desmotivando? Detectarlo. ¿Cómo hacerle para motivarme? ¿Cómo trabajar mis entrañas? ¿Verdad? Para que eso sea inquebrantable. O sea, mis entrañas son innegociables. O sea, mis entrañas nadie las toca, ¿sí me entiendes? Nadie las toca. ¿Sí? Que tienes unas funciones y terminas así hueca. Oh, no, pues entonces empecemos desde cero, que es lo que yo digo. O sea, yo digo, revisa tus objetivos, revisa tus logros, revisa a dónde quieres llegar, cuáles son tus metas. ¿Sí me entiendes? ¿Cuáles son tus metas? Y volvamos a empezar. Puede pasar. ¿Sí me entiendes? Puede pasar que digas, oye, pues estoy desmotivada. O sea, es que no hay manera. Y si no hay manera, o sea, vete de viaje a Hawái. Y cuando regreses en un mes, me cuentas. Por decir algo. A mí me ha pasado que de pronto me he tenido que ir de viaje. Me he recuperado, por eso te digo que la motivación no trabaja sola, también tienes que echarle ganas, también tienes que identificar, también tienes que estar con tus, o sea, la gente que tiene, los que tienen las cosas bien claritas y que están bien amuebladas, suelen no desmotivarse tan seguido. Que no digo que no, o sea, yo de hecho yo he tenido mi vida bien clara con la profesión de la danza desde chiquita. Y he tenido mis días de bajones y por qué no, y se vale, ¿verdad? Pero, como te digo, hago cosas para impulsarme. Hago cosas para provocar acciones, para provocar que la chispita del amor a la danza nunca se apague. ¿Sí me entiendes? Obviamente, por ejemplo, a mí como maestra, que es como que este rol que también que me ha tocado trabajar de manera muy dual, como bailarina, como docente. He tenido que trabajar las dos maneras casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como ese lado en el que me tengo que automotivar para bailar, para cuidarme, para estar bien, para dar lo mejor, mi mejor versión como bailarina. ¿Sí me entiendes? Pero por otro lado, motivar a mis estudiantes para que estén bien, para que no les falte ninguna desmotivación, para que no ser, o por lo menos buscar esta manera de
de ser certera en la manera de dar retroalimentación. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Me entiendes? Entonces, pues es como esta parte de que, si en este caso como mi caso, que he tenido que trabajar estos dos lados, pues se vuelve muy interesante y se vuelve muy enriquecedor, porque también como docente yo busco mi automotivación porque yo quiero ser mejor maestra cada día. ¿Sí me entiendes? Quiero, por otro lado, motivar a mis estudiantes. Pero también es bien, bien interesante este feedback que también los alumnos, estudiantes me pueden dar a mí. Que, ¿sabes? Como es como pim, pam, ¿sabes? Una tú, una yo, una tú, una yo. Y así vamos. ¿Sí me entiendes? Así vamos. Y lo importante es que, ok, que tus logros o tus objetivos de tu vida lo tengas bien claro, lo tengas bien definido, que eso sea siempre tu motor de vida, tu ese trampolín, tu ese pum, que te hace que te levantes, que te hace que te levantes todos los días con muchas ganas, con mucho ímpetu. Y bueno, pues esa es la idea, ¿no? De que esta motivación nunca se acaba. Que nunca se acabe la motivación para nada. En todo lo que emprendas, hazlo con pasión, hazlo desde las entrañas, hazlo desde tu corazón, hazlo desde con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo para que ¿cómo se llama? Esta motivación nunca se apague, la verdad. Yo te recomiendo que tengas tus objetivos muy cerca de ti, muy cerquita, muy cerquita. Trabaja siempre con ellos. Verás que sí funciona, sí funciona. Y si un día te desmotivas, no te agüites. Es como una nubecita que pasa, te cae la lluviecita y se va. Y luego viene un día soleado. Entonces yo te invito a que identifiques la motivación. No permitas que nadie te dé para abajo. Sácale la vuelta, sácale partido a todo lo que emprendes, a todo lo que ves, a todo lo que, ¿sabes? O sea, a todas tus actividades, como cursos, como a tus propias clases de diario, ve a competencias, ve a seminarios, ve a cursos de verano. También descansa, vete de viaje, aliméntate bien, todas esas cositas que te van a ayudar a que tu motivación esté como bien, a raya, ¿sí? Entonces, bueno, pues no se diga más. Ahora sí que como dicen, y colorín colorado. La motivación de hoy, ay, sí, se ha acabado. Muchísimas gracias. Voy a trabajar esto del Instagram, que hoy tuve como una pequeña falla técnica. Saludos por TikTok. Saludos por YouTube. Muchísimas gracias por atenderme. Yo me voy a quedar, yo creo que por aquí, por TikTok, por acá. Y continuamos en otro momento. Les prometí que me iba a conectar un poquito más seguido para hacer en vivos. Ok. Voy a checar si se sigue escuchando. Si no, vamos a trabajar en Instagram. Ivone.morales10 en Instagram. En YouTube, @imdance_channel. Ok. TikTok, @imdance_channel. Ok. Puedes entrar a mi página web también, ivonemorales.com. También puedes encontrar muchas cositas por ahí. Estaré abordando temitas de danza,
pues temas de desarrollo personal que te pueden ayudar a acompañarte en este camino de la danza, que pues siempre es bonito, ¿no? Si alguien te acompaña. Entonces aquí estoy, mi nombre es Ivonne Morales, muchísimas gracias por acompañarme. Las personas que vean en diferido, les mando muchos corazones, muchos corazones. Aquí estamos. ¿Sí? Besitos, besitos, besitos. Y nos vemos.